Hola, les damos la bienvenida a una nueva tertulia de Cine Morados. Yo soy Morado Vela Iglesias, estoy con Gerana. Hola gente, creo que ya me habían escuchado, aquí estoy de regreso. Nuestra primera colaboración fue en unos podcasts de hace unos 3 años, de cuando estuvimos comentando las primeras 2 temporadas de Twin Peaks. Pasó el tiempo, Gerana no vio la tercera temporada de Twin Peaks, yo seguí mi vida del modo que pude. Triste. Y bueno, he empezado ahora este nuevo canal. Estos vídeos de Cinemados no vienen en cronológico, vienen según cómo es mejor ponerlos. Ok. Nuestra primera colaboración ha sido de Room in Rome y esta sería la siguiente, que es The Hidden. Millones de películas encontrarás, pero esta es la de Lo Oculto. Sí. Yo no me acordaba de ella apenas, si no fuera porque yo me aficioné mucho a Twin Peaks, a todo lo de David Lynch, a todo lo de Kyle MacLachlan. Ni siquiera me acordaría, pero sí me acuerdo de cuando la emitieron en televisión española y yo pensaba, qué guay, voy a verla. Y luego no sé si llegué a empezarla o nada más vi el anuncio, pero en cuanto aparece el bicho caracol calamar, yo ya no quise saber nada más de la vida. La verdad es que el bicho sí está así como que... ¿Qué es lo que más te gustó? La acción. Tenía muchas escenas de acción. Y no se me hicieron del todo absurdas. Todo iba a su paso, iba bien medido. Tiene, obvio, como todo de acción, algunas escenas un poco más ridículas que otras, pero siento que no pasó del límite a completamente ridículo. Cierto, me gusta también a mí. A mí normalmente no me suele gustar la acción, porque cuando hay acción, considero que ahí se detiene la acción dramática. Cuanta más cosas de acción, menos cosas importantes suceden. Es nada más un momento de eye candy, atractivo visual. En cambio aquí, no solo las cosas que pasan cuando hay acción están relacionadas con la trama, sino que además están bien contadas, ves todo lo que está pasando, no te pierdes, el montaje es frenético, hay un saber hacer de, por ejemplo, cuando en la primera persecución de coches, el coche se le ve como bajando los amortiguadores según avanza, es todo muy fluido. Sí, esa escena te llama mucho la atención. Hay muchas películas, más que todo recientes, que si empiezan en un momento de acción, a mí me pierden. Y como no te explican nada, es así de, ok, esto se ve chido, pero pues, o sea, no quiero saber más de qué rayos está pasando. Sin embargo, siento que aquí sí te llega a cuestionar de, bueno, ¿por qué lo están buscando y por qué está actuando esta persona de dicha manera, pues? Y la prueba más importante de esto es que yo en un principio pensé que no me iba a gustar demasiado, que iba a poder anotar todas las notas según la veía. Y según empezó, nada más puse, esta gabardina se parece a la del agente Cooper en la película de Firewalk With Me. Esa fue la única nota que pude poner porque enseguida empieza la persecución, que si ahí hay un tipo con silla de ruedas, ¡pam! Ahí hay unos tipos con los cristales, ¡pam! Una señora conduciendo, pues la pego para allá para que moleste a los policías, ¡pam! Además es un tipo de acción tan excesivo que resuena con una parte de ti, la parte ochentera de ti. Ay, extraño los blockbusters y todas esas lugares de venta que pues ya no existen. No llores, esta película es de disfrutar. Ella querría que disfrutásemos. Sí, la verdad sí. No sé por qué el actor, o sea que obviamente es el agente Cooper, disfruto mucho sus películas porque no solo es guapo y atractivo, pero también es tan buen actor. Esa es otra muy buena razón por la cual tiene que ver esta película. Porque era tan joven, estaba tan tierno. En Blue Velvet se supone que hacía de jovencito yogurín y sin embargo le veía menos joven que aquí. Debe ser porque aquí está haciendo como de agente del FBI, entonces ahí es otro contexto. Una de las escenas, y es una de las primeras escenas, que marca el desbalance de edades, es que este agente de FBI tiene un carro casi último modelo. Yo viéndolo como a la adulta que se supone que soy, si yo tuviera que usar dinero, ya sea en una casa o en un auto, pues prefiero poner el dinero en una propiedad
que en un automóvil, porque un automóvil pues en cualquier momento o chocas o te chocan. Sería más de un hombre inmaduro el poner dinero en un automóvil. Sí, alguien que está más para allá que para acá. Sí, porque en realidad sí, o sea, está más para allá que para acá. Está más para otro mundo que para acá. A partir de la humareda negra, donde ya como que terminan con el primer anfitrión del bicho, una humareda bellísima, se recrearon en lo visual ahí, es que viene, tenemos chico nuevo en la oficina. ¡Woo! Da a entender que está bromeando cuando dice que ha robado un coche, pero sabemos que ha robado un coche. ¿Ves? O sea, se me hace una actitud bastante como de, ah, soy el malón de la escuela preparatoria y... Y es porque también es un extraterrestre como el malo, que es una especie de caracol calamar que sale por la boca y se mete por otra boca. Es muy arcadil esta escena. Es que da asco. Ha de tener otro simbolismo, porque no es la primera vez que ponen algo parecido. Según esto hay como que leyendas de que no dejes que un gato duerma encima de ti porque te puede robar el alma. Nunca había oído eso de los gatos, pero a lo mejor viene por la toxoplasmosis. O sea, en la antigüedad no sabían de eso, pero sí sabían que alternando demasiado con gatos al final acababan mal. ¡Wow! Me veo como una persona inculta porque no sé qué es la toxoplasmosis. Básicamente es un caracol calamar microscópico que vive en los gatos. Oh, ok, ya me acordé. Es el tipo de bacteria que dicen que llega a tu cerebro de su excremento y te hace amarlos. Sí, en pocas palabras. La cuestión es esa, que no duermas al lado de un tipo que tiene dentro un bicho. Sí, no lo hagan. Mi anfitrión favorito del bicho es Miller, porque de verdad tiene cara de boomer, en el mal sentido, de tipo mayor que hace lo que quiere y tiene cara mala. O amorcito a Kyle MacLachlan. Pero, si me dijeran, es que le tienes que dar un premio al mejor actor de esta película, lloraría un poco porque me dolería no podérselo dar a Kyle, pero terminaría dándoselo a William Boyd, porque él es el que se lleva la película. Sí, también se lo daría a este, porque Miller es de verdad desagradable, es el tipo que si te lo encontrases en la calle no sospecharías de extraterrestres del espacio exterior porque hay gente así de desagradable y tiene ese jeto. Uh-huh. Tiene una escena muy buena que es la de quiero este coche, que entra a un concesionario, quiero este coche. Oiga, no se acerque, quiero este coche. Ok, pero ¿por qué le diste las gracias si lo vas a matar? Y yo nunca he entendido esto de las escenas, de cena en la familia con el compañero de trabajo. Acabas de conocer a Kyle. Yo voy a llamarle Kyle. Sé que se llama Gallagher el personaje, pero Kyle, ¿vale? De hecho es un ser exterior del cual nunca te dan el nombre original. Entonces, si nosotros queremos pensar que el extraterrestre se llama Kyle, pues se llama Kyle y ya. Total, Kyle es invitado por su compañero de trabajo, Tom Beck, a su casa con su familia y resulta que Kyle ve una conexión especial con la niña. Te dan a entender cosas, pero yo creo que esto es para que case con la última escena, para, digamos, dejar atado ya desde aquí el final. Y de aquí en adelante es donde me da no sé qué, porque este humanoide ha ido de un gran actor hacia una no tan buena actriz. La historia, el plot seguía muy vivo. Yo quería seguir sabiendo qué iba a pasar con este alienígena, cómo es que lo iban a capturar o qué iban a hacer, ¿no? Pero una vez que entra en esta mujer, es así de, oh rayos, no, es que no me la creo. O sea, es que el contraste del mejor actor a la no tan buena actriz fue demasiado. A mí la verdad es que tampoco me gustó el cambio, pero sí me sentí como cuando era niño y leía la última saga del manga de Dragon Ball, esa parte que parecía que se lo estaban inventando todo sobre la marcha y entonces no sabías lo que iba a suceder. Pues es ese mismo sentimiento. Y no es tan largo, así que gente, si están viendo la película,
Hay un poco de decepción, pero siguen adelante, ustedes pueden. Pero se estaba muriendo de cirrosis del corazón, entonces el huésped necesitaba una tipa que no se fuese desangrando por momentos. Por eso es que yo digo que el otro actor era tan bueno, porque igual yo le creía que, o sea, ese cuerpo pues no le daba al extraterrestre lo que necesitaba, por eso es que tuvo que buscarse a otro, pero, es que fue tan buena actuación, salvó la película. Sí, cuando salía de la cafetería corriendo detrás de aquel coche como si fuese a alcanzarlo y no le daba el corazón. Es tan simple este malo que puedes entenderlo. No es como estas películas tipo Star Trek, las últimas con JJ Abrams, que quieren darle una trama súper complicada pensando que eso es Star Trek. No, un malo puede ser un tipo que quiere un coche, un Ferrari, y va detrás de él, literalmente. ¡Wow! ¡Qué simple! Me recuerda al debate de, ¿es que el ser humano empieza siendo malo y se vuelve bueno o empieza siendo un bueno y se vuelve malo? Y yo me acuerdo haber oído en un anime, no me acuerdo qué anime era, pero dicen, no, en realidad el humano empieza de una forma tan simplística que es egoísta y llora nada más para que tenga sus necesidades cubiertas. O sea, todo lo que quiere es comer y dormir y seguir creciendo. Eso es todo. Y creo que eso es algo que captura mucho este alienígena malo. O sea, todo lo que quiere es satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, que un alienígena necesite un automóvil, a lo mejor a la mayoría de la gente no les parezca, no tenga nada que ver, pero nosotros no sabemos qué tan necesitados estén estos alienígenas. A lo mejor no tienen medios de transporte. O sea, ha tenido 14 millones de años caminando a todas partes y de repente llega a un planeta donde han inventado el motor de combustión. Hay que aprovechar. Exacto. Casi es como cubrir una necesidad básica, casi. Ah. ¿Te acuerdas cuando Kyle está en la azotea y empieza a disparar a la chica? Ese modo de caminar lento como si fuese Terminator, de descargar el cargador usado, ¡fu! Carga otra vez el arma y empieza a disparar lento mientras camina como una máquina. Está imponente ahí. Sí. Es el tipo de plano que pondrías en el anuncio para la televisión. Esta noche vean Lo Oculto, con Kyle MacLachlan disparando mientras camina lento. Sí. Pero el malo es muy malo y entonces se arroja con la chica y todo. Hay una caída importante. Pero justo llega el tipo este de la comisaría que no le gusta ir de uniforme con su perro. Y qué poco me gusta cuando posee a un perro. ¿Ves? O sea, fue de un super actor a una no tan buena actriz a un animal. O sea, ¿cómo? Verlo en esa estructura es lo único que le da un poco de razonamiento en el cual dices, pues está bien. Ah, pero cuando lo estás viendo, sí es así como que, no hieras al animalito. Eso también medio me trauma en cualquier película donde ponen a un animal y como que presientes que algo malo va a suceder. No me acuerdo cómo era en el doblaje latino, pero como dirían en español de España, este era el perro de mirada aviesa. En Los Simpson, el capítulo con Mel Gibson, se pone Homer a decir, y entonces metemos un perro de mirada aviesa. Pues de aquí venía. El Tom Beck tiene una química bastante buena con Kyle. Bueno, a mí me recordó un poco a Fox Mulder de los Expedientes Secretos X. Me recordó un poco a ese tipo de vibra entre ellos. Hay mucha gente que dice que esto es una buddy movie. Y sí, tiene escenas donde funciona como buddy movie, pero precisamente para mí lo que más me gusta de esta película es esa relación de que en realidad no son compañeros, simplemente están trabajando juntos, pero no se comunican de verdad. Kyle siempre está guardando secretos, Tom Beck nunca termina de confiar en él. Están ahí justo en el umbral de la buddy movie. Y este es el momento en el que Tom Beck detiene a Kyle porque dice, este no me está contando. Primero que si el tipo luego que si el boomer,
Luego esta chica que no sé de dónde ha salido, menos mal que el del perro no se enteran. El perro mirándose en el espejo. ¿Cómo lo harían? Yo también me pregunté, casi siempre cuando usan un animal en una película e intentan que este actúe, siempre me pregunto cómo rayos le hacen. Porque ahora ya sé que existe el CGI, pero en aquel entonces era así de repente usaban modelos, pero este se veía un perro más normal que corriente. No creo que esta película tuviera presupuesto para que crearan todo un animatronics nada más para este perro de los ojos traviesos. Es verdad, este perro no tiene cara de perro actor, sino de perro entrenado. Ujú. Me imagino que en la mayoría de las escenas le harían rabiar de alguna forma, pero lo del espejo, no sé cómo pueden hacerlo. Yo lo haría de este modo. Primero, habituaría al perro a sentarse ahí. Disculpa, que aquí está. Digan. Shh. ¿Ven cómo no se puede entrenar un perro? Shh. No, no se puede. Y pondría un tipo con una hamburguesa al otro lado del espejo y en el momento de grabar pondría el espejo y seguiría el perro mirando en plan, ¿dónde está la hamburguesa? Estaba aquí, ¿no? Oh, sí, muy buena idea, muy buena idea. Bueno, ahora que ya concluimos de hablar sobre las actuaciones principales del perro de los ojos traviesos, ¿sí? El perro de mirada aviesa se carga a su amo y el amo vuelve al día siguiente como el tipo que no le gusta llevar uniforme. Hay una escena explosiva en los calabozos y Kyle se salva porque estaba ahí en los calabozos, porque Tom Beck le había dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que, a ver, vengo del espacio exterior y el otro es una especie de parásito que va metiéndose en un organismo u otro. Y entonces, pues claro, ¿Tú qué opinas del mini arma? me gusta mucho porque es una pieza de metal así muy pulida, una sola pieza parece. Cuanto menos piezas, más molón. A mí me dio así como que la pinta o recuerdo a los hombres de negro por el tamaño del arma. Ah, sí, Men in Black tiene mucho, bebió mucho de este tipo de cine. Esto que digo de que sea una sola pieza es un poco el sentimiento ese que da el Super Sentai frente a Kamen Rider, porque en Kamen Rider usan mucha armadura y en cambio en Super Sentai van nada más con licra, con spandex. Entonces, como es spandex, me parece más poderoso, paradójicamente, porque significa que esa mini película que llevan alrededor de la piel les protege más que los otros que necesitan llevar armadura, ¿entiendes? Sí, 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 o sea, de hecho creo que intenta hacer una, como paradoja entre la tecnología de un hombre normal en la Tierra a lo que es la tecnología de estos extraterrestres, alienígenas o como quieren llamarles. Lo único que te quedas preguntando es, entonces, ¿por qué querían un auto? Pero lo mejor es que tienen una atracción a lo que es el sentimentalismo de los tiempos pasados. Porque, por ejemplo, al hablar de Kamen Rider, yo me imagino, bueno, sí está chido lo de la licra y todo, pero ¿qué pasa si simplemente quiero sentirme más fuerte nada más por usar una armadura? Nada más quiero lo extra por ser extra. Ah, ya. A lo mejor en su planeta viajan en cápsulas cerradas y no les da el viento. Tienen que venirse a la Tierra para poder conducir a 200 por hora por en medio de la ciudad. Pues sí, o sea, siempre hay algo de valor en lo que hemos perdido. A ver, dime tú si no te gustaría haber ido alguna vez en un viaje en tren. Yo siento que yo he perdido algo por no haber nunca en mi vida viajado en tren. O sea, de esto de la época así como que victoriana, así de que, ay, vamos a tomar té, en lo que estamos nada más, o sea, yendo en el tren. No sé, de repente veo ese tipo de escenas y digo, me hubiera gustado subirme a un tren y poder viajar de una ciudad a otra así. Tú ya has estado en un tren. Lo que pasa es que no era un tren de estos que podías tomarte, ni estar en tu cabina, en tu camarote. Era un tren como un metro.
Pues sí, pero ves, estos alienígenas querían un Ferrari, o sea, no querían un Volkswagen bochito, o sea, un Beetle, o sea, no querían un Oldsmobile viejo, o sea, no, querían un Ferrari. Pues yo igual. Lo que he pensado es que este bicho se alimenta de las emociones del anfitrión. Es decir, no cuenta tanto los deseos que tenga él como bicho, sino el subidón que tenga al sentir lo que sentiría el original. Pues tiene mucho sentido. De hecho, yo ayer que estaba más o menos intentando recopilar en mi memoria cómo es que iba la película, por extraños momentos así dije, no, pero es que esto me recuerda mucho a esas teorías conspirativas donde te dicen, no, es que los reptilianos se alimentan de lo que son las emociones, negativas. Se convierte en asesino, pero obviamente este asesino atrae miedo de la gente alrededor y a lo mejor es que este miedo es lo que funciona como su alimento. Ahora que dices reptiliano, el cerebro reptiliano que tenemos todos los seres humanos es precisamente el que va detrás de todos los placeres, el que quiere sobrevivir, el que quiere gozar, el de los impulsos primarios. Uh-huh. O sea que este extraterrestre lo que hace es engordar la parte reptiliana, parece. Supongo. O trabajar desde ahí. Y al mismo tiempo estaría relacionado con los 80, con el consumismo. El querer convertir a la población en todo gente que quieran un nuevo coche cada 15 minutos. Y también quieren escuchar la radio en volumen muy alto, en lo que comen pancakes en un restaurante. Sí, esto me suena, me suena. Ya, la gente que anda escuchando reggaetón por ahí, habría que detenerles por si acaso. Puede que tengan un bicho dentro. Oh no, yo he de tener un bicho dentro. No, a mí no me gusta el reggaetón. Excepto algunas rolas. Algunas. Ya, tú eres más de los clásicos de hace 20 años. Sí, pero es que últimamente se traen cosas que como que reaniman los clásicos y es así como que, oh, no quiero que me guste esto, pero ya mi cuerpo se está moviendo por sí mismo. ¿Qué es este tipo de control alienígena? Hay un momento en el que el malo dispara un bazooka y hace una explosión de estas que yo no sabía que echaba de menos. Si te fijas, desde que llegó Jurassic Park, la industria del cine ha estado abusando de los efectos infográficos y esto ha hecho que las explosiones siempre se viesen muy estéticas, muy hechas a propósito. Las cosas explotando y esparciéndose los fragmentos hacia donde tú quieres. Y esto hace que las explosiones de hasta los 80 se noten que son de verdad. Que sí, ha explotado una maqueta, pero ha explotado de verdad. El fuego se lleva las cosas hacia donde quiere y no hay un modo de adivinar cómo va a ser la explosión. Por eso en los 80 cada explosión cuenta. Es lo mismo que el Ferrari. Es regresar a ese entorno de lo pasado y admirarlo. Entonces el malo aprovecha y se mete dentro de un senador que va para presidente de los Estados Unidos de América. Bueno. Y llega el momento, la zona muerta. Este invierno leí una novela de Stephen King que me gustó mucho. La primera novela de Stephen King que leí completa, que es La zona muerta. Ahí hay un tipo que conoce el futuro y entonces sabe que o acaba con un senador o cuando se haga presidente va a detonar una cosa nuclear impepinable. Oh, wow. Yo no había escuchado de dicha novela, pero ahora me llama un poco la atención. Tiene una película con Christopher Walken, por lo menos entretenida es. La novela es mucho mejor, pero hay que disfrutar cada una de las partes. No tienes que dejarte llevar por la sinopsis de la contracubierta. Lo del presidente ya llegará. Tú disfruta el camino. Wow. Entonces a lo mejor le dio un poco de inspiración. Pero no importa, porque esta película se le perdona todo. Todo. Por el gran valor de entretenimiento que tiene al final de todo. El bicho diciendo, quiero ser presidente. I want it. Y bueno,
Se le da por fin un uso al bichín pequeñín y llega el momento en el que, por desgracia, Tom Beck está muriendo. Y lo atan todo con la niña. ¿Tú llegaste a adivinar que esto iba a pasar? Porque yo ya me lo esperaba. Yo, por desgracia, un poquito antes de llegar al final, lo detuve, me puse a mirar una cosa en la IMDb, no lo encontré, pero sí encontré la secuela de Hidden. ¿Tiene una secuela? Sí, pero no la veas, porque he leído que es pésima. Oh. Es tan mala que los últimos 15 minutos de Hidden son los primeros 15 minutos de Hidden 2. Wow. No, pues no. Creo que no la voy a ver. Además ya no tendría a Kyle, ¿verdad? No, ya no. No, pues entonces ya no tiene sentido para mí verla. Gracias. Si se le perdonaba todo a The Hidden era porque Kyle era parte de ella. Me suena que en alguna edición en DVD pusieron la segunda parte dentro del DVD de la primera, porque no valía para nada tener su propio release. Eso duele. Sí, un poco como la película de Bartok, el murciélago, que la pusieron dentro de la película de Anastasia, porque nadie quería un DVD de Bartok. Yo creo que llegué a adquirir ese DVD. Entendí por qué lo regalaron. No sé qué artista estaba vendiendo separadores de páginas para libros y a la persona que le llegó su separador de libros tomó una foto y dice, wow, me lo mandaron en una caja de DVD de Catwoman y tiene el DVD adentro, pero aquí está mi separador de páginas. Oye, como caja sirve. Sí, o sea, y desde ahí me dije, wow, si alguna vez me intento ser artista, ya sé cómo mandar mis obras de arte para que no se estropeen. Termina la película y entonces llega la canción de los créditos finales. ¿Te quedaste a escuchar la canción? ¿Es Hidden by the Truth? O sea, por The Truth. Sí, me hace mucha gracia que la letra diga... hazme los coros, por favor. Cuando yo diga oculto, tú di oculto, ¿vale? Ok. Vale, entonces la traducción sería... está oculto, Oculto. oculto en tu mirada, oculto en tu sonrisa. Esto pues queda un poco raro porque parece que le está cantando al bicho, al monstruo, una canción de amor. Pero claro, yo entiendo a The Truth que le pidieron la canción y dijeron, oigan, tenemos aquí un disco que estamos preparando de canciones llenas de amor y sentimientos. De repente no podemos cantar una de esto es un extraterrestre que va buscando gente donde vivir dentro y va gastando sus recursos vitales. Oculto. Quedaría muy raro. No, pues no, así no se puede. Entonces intentaron ocultar esa canción entre todos estos sentimientos de amor. Puros 80. Sí. Buena película, recomendada. Es una de estas películas que yo creo que la única razón por la que no es tan famosa es porque parece casi ponerse del lado de la gente que hace sus caprichos. Estoy de acuerdo con ello. Y por la escena del caracol. Sí, esa escena del caracol. Yo deseo este coche, deseo ser presidente. Y comer pancakes. El sueño americano. Ese es el sueño americano. Tragar en lo que escuchas tu música a lo más alto. Fíjate, por eso esta película toca tanto, porque a lo mejor no sabes por qué te gusta, pero te gusta. Es buena la película. Muy buena.